Bueno, hola a Venga, todos. Voy a una presentación rápida de rigor. Hola a todos. Estoy aquí con Víctor y con Iñaki, que vamos a hablar con Buenas. él. Vamos a hablar con él ujú, porque tiene una lista de correos. Él es abogado y ahora nos contará mucho más sobre, bueno, tenemos una serie de preguntas sobre cómo es que llegó un abogado, que normalmente es una profesión muy tradicional, una profesión normalmente alejada pues, de sí. lo que es más el mundo digital, cómo llega a montar una newsletter y qué le está suponiendo para su negocio el hecho de tener una newsletter. Entonces, bueno, Iñaki, si te Ujú. parece, cuéntanos un poco a qué te dedicas como abogado, porque de abogado, claro, hay Venga, un montón de tipos de abogados sí, sí, sí. y te damos ahí la Venga, palabra, a ver. buenas, buenas, Tomás Víctor. Lo primero, agradeceros, ¿no? Esta conexión, esta reunión y esta entrevista, que para mí es un placer, porque al final esto se trata. Estoy deseando escucharos también a vosotros, porque sé que soy seguidor de vuestra newsletter. La recibo con ansias porque, joder, te lo digo de verdad, estoy inscrito a varias newsletters, pero considero que la vuestra tiene, joder, un valor diferencial y un valor de verdad. Y, Muchas joder, gracias. pues que muchas gracias, joder. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo yo? Pues mira, bueno, primero soy Iñaki Barredo, abogado, especialista en este caso en derecho de familia, dentro del derecho de familia, en herencias y Ujú. en divorcios, ¿no? Eso es mi nicho y mi core de mercado y en lo que estoy especializado y a lo que me dedico, ¿no? Muy bien. Es verdad que es un sector mucho más tradicional, pero lo que por un lado puede ser algo negativo, para mí me he dado cuenta que es una auténtica ventana de oportunidad, porque cuanto más tradicional sea el sector en el que estés, más fácilmente vas a destacar a poco que hagas, y es lo que pasa en mi sector, ¿no? Es un sector donde no hay mucho abogado, hay otro sector, yo que sé, pues el fitness, tal, que tiene mucho más movimiento a nivel de digital, sin embargo en el nuestro no lo hay, muchas veces por creencias erróneas, ¿eh? ¿A cuántas veces he escuchado yo a abogados decir, no, es que si cuentas eso luego no te van a venir al despacho, si Claro. ya se lo explicas no te van a venir? Sí. Digo, ¿de verdad crees que en un vídeo de un minuto un Exacto. cliente primero va a entender todo lo que cuentas? Es que no, Eh, hombre, joder, que en un vídeo de un exacto. minuto, y aunque lo hagas de 20, ¿eh? Y aunque lo hagas de 20, o sea, pero sigue existiendo esa creencia para mí Claro. errónea de Y pensar que como lo cuentes, uy, ya si pierdes, estás bastante perdiendo porque se le limitante. está, si les estás dando ya gratis la solución, digo, la solución en derecho. A ver, como en cualquier otra disciplina, ¿eh? La Sí, solución en derecho, ojalá tuviese yo la varita mágica para darle en un minuto. Y encima sin saber el literal. caso real, porque tú estás contando un caso, una anécdota de una persona o de un caso en concreto, cuando cada caso, cada familia, cada historia, cada herencia, que casi me Sí, atrevería a decir que es diferente. Entonces, exacto. si no escuchas la totalidad, pues es una creencia muy Efectivamente. limitante, pero oye, bienvenida sea, así, Sí, 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 así así. estamos menos y se puede destacar más, pero bueno, es una pena en ese sentido, ¿no? Claro. Es que nuestra newsletter, por Nosotros, Es una ejemplo, pena. es igual, aportamos valor muchas veces y cosas que por las que podríamos cobrar, pero realmente es eso, en plan, oye, es mejor que vean que sabemos cierta información que pueden aprovechar y que la pueden aplicar para mejorar las listas de correos de cada persona. Y cuando ya en un punto pretendan hacer algo, pues, oye, lo delegan y tal. Yo creo que aportar valor es muy importante y algunas veces también sensación de valor, ¿no? También esto eso es lo que está guay, iba a pues decir, que siempre hablamos conectas, del qué y el por qué, pero no del cómo, ¿no? mm, Esa es la clave, ¿no? El Ujú, cómo solucionas ese problema en tu caso, ¿no? Del tema legal. Pues eso es lo que claro, yo sé ujú. hacer, ¿no? exacto. Pues Iñaki, ¿Cómo implantar la solución, ¿no? Es decir, tú puedes claro, contar muchas cosas, vale, pero eso luego sí hay que implantarlo en cada caso, en cada empresa, en cada familia, en mm, cada herencia, lo mismo lo vuestro, ¿no? claro, Tú cuentas, vale, yo te puedo hacer crecer en tanto ya, pero luego tengo que conocer tu negocio, tengo que saber cuál es y hasta dónde estás dispuesto tú a apostar, porque tú puedes dar una estrategia y luego hay gente que dice, uy, eso me parece más a mí. Bueno, pues, y es verdad que luego el cómo, como dice Vita, el cómo es lo que al final nos da el valor diferencial y es lo que tenemos que conseguir claro. convencer al cliente dándole una serie de pistas, pero que luego realmente a la hora de implantar esa solución, pues bueno, se vengan con nosotros. Efectivamente. Sí, 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 sí. Total, total. Iñaki, si te parece, cuéntanos a ver cómo fue esa idea inicial de decir, venga, ¿qué te hizo el chip un día de decir, voy a montar mi newsletter y mi lista de correos? Vale, pues mira, fíjate dónde me surge a mí, no la idea, porque la idea me la dan, no voy a ser aquí, la idea me la dan en la playa de las canteras de Gran Canaria. Fíjate, en Las Palmas, ¿eh? ¿Por Aquí qué? Porque mira, representando. en la leche, ¿eh? Fíjate las casualidades a veces de la vida, ¿eh? Yo me voy en el año
Joder, te tengo la duda si fue finales del 23 o primeros del 24, creo que el 23, a dar yo, aparte de abogado, soy piloto amateur de rallies, me gustan mucho los rallies, llevo 30 años, este año hago 30 años corriendo rallies, en Canarias y en Gran Canaria en concreto hay una super afición al tema de los coches y al tema de los rallies, Ujú, y voy por medio de la Federación Canaria de Automovilismo a dar una charla para patrocinios deportivos, la parte legal, ¿no? Como, cuáles son las ventajas fiscales. Tengo esa parte ahí como hobby y a la vez también como trabajo, que es las ventajas fiscales que tiene el patrocinio deportivo, cómo implementarlo, cómo conseguirlo hacer y trasladar a los patrocinadores, etcétera, ¿no? Y en el año 23 voy a dar una charla y la persona que organiza esa charla comiendo y tal, José Manuel Rivero de Kairos, me dice, oye, Iñaki, te veo que haces muchos vídeos, TikTok, redes sociales, Instagram, vale, está bien, pero quédate con esto, tu próxima red social es una newsletter. Y ¡pum! Digo, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Y me explica toda la historia y lo entiendo y veo, joder, es que tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque una red social, me da igual cuál de ellas, está sujeto al famoso algoritmo. Se la ujú. enseña a un porcentaje cada vez menor. Si no estás pagando publicidad, todavía menos. Por lo tanto, no, el control que tú tienes sobre tu audiencia, sobre tus followers, sobre tus seguidores, es, no digo mínimo, es residual. Sí, Entonces me dice, mira, sin embargo, a través de una newsletter, que la puedes hacer crecer de forma orgánica, forma de pago, en diferentes fórmulas, toda esa gente es gente a la que tú le vas a poder aportar valor de manera directa, que tú vas a claro. poder de alguna manera controlar el mensaje y la audiencia, y digo lo del mensaje porque me decía mucho que cada vez estaba viendo más cómo cancelaban determinadas cuentas, porque entendía la red social, el algoritmo, o el que filtre ese tipo de mensajes, que el mensaje era contrario a, y de alguna manera vas a tener un nicho mucho más directo a la hora de tu mensaje, a la hora de quiénes son los que de verdad están Mm. implicados en seguir a eso que cuentas, y por otro lado no vas a tener los problemas habituales de una red social, ¿no? Entonces, joder, me pareció algo súper potente. Eso sí, luego cómo implementarla, cómo empezar, cómo conseguir los primeros suscriptores, Cuesta. pues bueno, vale, es otra historia, ¿eh? Pero, joder, me pareció un mensaje y una historia muy buena del por qué sí o sí todo negocio autónomo, o SL o SA, debería tener como medio de comunicación sí o sí una newsletter. Claro. Buenísimo. Qué top, Oye, pues muy bueno, muy bueno, muy bueno esto, ¿eh? Prometemos que no nos estamos pagando a Iñaki para que diga esto, ¿eh? Porque luego esto fue una conversación y llegó a la conclusión el solito en Las Palmas, ¿no? Sí, Qué bueno. Y sí, 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 Iñaki, sí, ¿de sí. No, no, qué? porque además me lo explica. No, no, Sí, sí, adelante. di. No, que lo vi tan claro, es que lo vi tan claro. Yo que estoy en redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, estoy en todas. Y es que lo veo, cada vez es más residual, cada vez tu mensaje llega menos, cada vez está más geolocalizado y a veces solo llega a una zona Mm, X cuando tú quieres llegar a más zonas y tal. Entonces, al final es verdad, dije, vale, el crecimiento a través de una newsletter puede ser un poquito más lento, pero esto siempre es una carrera de fondo, incluso hasta en las redes sí, sociales, ¿eh? Y al exacto. final, si tú sigues, si eres constante, si mantienes Mm, una dinámica, una newsletter es muchísimo más sí, interesante que cualquier red social. Lo tengo sí, clarísimo. Al final, para mí, lo que sí hago es, sigo en las redes sociales, porque hay gente que me dice, pues deja las redes sociales. Digo, no, pero ahora yo las redes sociales las utilizo como un claro. medio para llegar a mi newsletter. Es verdad que Eso es. Claro. todavía me penaliza más, porque como pongo el link de mi newsletter, el algoritmo ya lo ve y me penaliza más. Me da igual, vale. Pero como sigo creciendo también en redes sociales, pues bueno, sigo llegando a un Claro, porcentaje X, ¿no? Pero ya la red social no es mi medio de captación, sino es mi claro. medio para llevarme Llegar. gente a la newsletter. Claro, Exacto. muy bien, exacto, exacto, sí, sino nosotros siempre tenemos ese discurso de que la red social en verdad, al margen de sus limitaciones con el algoritmo y que evidentemente hay una competición feroz ¿no? por la atención, que es la moneda de intercambio Ujú, del siglo este en el que estamos, sí ujú. es algo que usamos 100% y que se debe de usar 100% para darte a conocer. Lo que pasa es que también hay que aprovechar y hay que saber usar esa red social para llegar a mucha gente, ¿sabes? En la forma en la que se Sí, graban los vídeos, en la que se editan los vídeos, todo eso tiene un impacto radical en que el algoritmo te viralice o te dé exposición o no te dé exposición, ¿sabes? Entonces, sí. definitivamente es lo inteligente, apoyarse en las redes Ujú, sociales para captar, pero después, como digo yo de forma informal, los cuartos mejor debajo de mi colchón sí, que en Instagram, sí, ¿sabes? O que en TikTok, sí. ¿sabes?
sí, 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 Entonces, sí, sí. muy bien. Iñaki, ¿de qué hablas Ujú. en tu newsletter? A ver si a la gente aquí le interesa suscribirse. Sí, mira, en mi newsletter hablo de herencias, de problemas habituales en las herencias, cómo solucionar esos problemas y sobre todo, para mí lo más importante, y por eso ahora me ha pegado un tirón bastante importante la newsletter, es frente a las subidas y modificaciones que va a haber en el impuesto de sucesiones y las Ujú. limitaciones que va a haber en las transmisiones de viviendas en herencias, cuento cuáles son los diferentes mecanismos de planificación y cómo te puedes adelantar a esas modificaciones para que no tenga impacto fiscal, para que pagues menos impuestos, para que te ahorres bastante dinero. Tenemos que tener en cuenta que cualquier error en una herencia hablamos de miles de euros, no hablamos de dos perras, no hablamos de 4 euros, de 10, Ya. de 100 euros. Cualquier error en una herencia, desde el minuto uno, solo el mero Mm, hecho de hacer o no testamento multiplica por 5 sí, el coste de los trámites, por 5. El mero hecho simplemente de no hacer un testamento multiplica por 10 los tiempos en los que puedes empezar a tramitar una herencia. Y si nos metemos ya con el coste emocional que supone gestionar mal, hacer mal, planificar mal una herencia, el coste sí, emocional me refiero a enfados sí. entre hermanos, enfados entre familiares, eso ya cuantificarlo ya es No otra tiene historia, precio. otra liga. Ya. No tiene Ya. precio, exacto. Entonces, sí que es verdad que, y de hecho yo a la newsletter ahora la llamo la newsletter de las herencias, pero, por Sí. ejemplo, un error que yo creo que he cometido cuando empiezo en el 23, ahí, final del 23-24, es como soy abogado, pues toco todos los palos y tocaba bastantes palos, vale. Ya. Creo que eso sí que es verdad, que aunque inicialmente, pues creo que sí que es, creo que es conveniente, desde mi humilde posición, anicharse en algún tema en concreto, Mm, porque si no al final 100%. tocas muchos palos, tocas muchos temas, al L- final no sabes, bueno, este que controla de todo, sabe de todo, nadie al final sí, se cree que puedes llegar a saber de todo y al final exacto. se puede perder un poco la fuerza de ese nicho en Sí, el que, bueno, de alguna manera creo que sí que es importante, ¿no? Entonces, correcto. sí creo que el tema de las herencias es un tema que tiene, hombre, también buscar un nicho que tenga cierta relevancia, ¿no? No algo que sea tan mínimo que joder, no voy a tener audiencia, ¿no? Entonces sí que Claro. creo que dentro del aspecto legal, del ámbito legal, el tema de las herencias es un tema interesante. Sí. Primero, porque, mira, problemas legales casi todo el mundo puede tener. Digo casi porque, oye, habrá gente que no se casi y no tenga un problema de divorcio. Habrá gente que no tenga un banco con el que trabajar, no tenga un problema con un banco, ni con un seguro, ¿vale? Pero es que una herencia a todos, a todos, a Por todos de- nos va a tocar, en algún Claro, momento Mm, o en otro, ya sea total. desde planificar la nuestra hasta, desgraciadamente, de seres queridos, padre, claro. madre, hermanos o lo que sea. Sí. Entonces, tener un mínimo de conocimiento legal en herencias para mí resulta fundamental. Entonces, aprovecho la newsletter como altavoz, como fórmula, para de alguna manera evitar lo que yo veo en el despacho, que son errores a veces muy básicos y que Sí. nos llevan ya no solo a ese coste económico, no solo a ese coste de oportunidad o de tiempo, sino lo más desgraciado de todo es el coste emocional de gestionar mal una herencia. Y coste Claro. emocional, digo, los famosos enfados entre hermanos que llevan a bloquear la herencia, a bloquear la vivienda familiar, a no decidir qué hacer, se siguen devengando gastos y es un problema. Entonces, me he centrado en ese nicho porque creo que tiene la suficiente potencia o potencialidad como para, Sí. bueno, intentar seguir llegando a gente. Lo tienes, lo tienes. Desde luego sí se ve que, bueno, como decías en tu humilde opinión y que desde luego humilde y bajo nuestro punto de vista también real, y es algo que hemos dicho bastante en la newsletter, es mucho mejor y también nos pasa a nosotros en consultoría con muchos suscriptores a nicharse, porque, Mm. porque claro, si le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Esa es la frase, también una frase muy potente. Entonces, que te hayas nichado en herencias y desde luego en eso es, yo creo que es un acierto muy bueno Mm. para tu newsletter, la verdad. Y te quería preguntar, Iñaki, ¿cómo ves tú, Mm. qué notas tú con la gente? Porque esto me resulta muy poderoso, ¿no? Hay un copywriter muy famoso que era de la década de los 80 que se llama John Carlon, que, que él dice que un buen marketero o un buen alguien de marketing no gastaría ni un Mm. centavo en convencer a alguien de que tiene un problema, es decir, en que resuelva un problema que no está sufriendo ahora mismo. Y te Mm. lo pregunto por esto, porque Mm. mucha gente, incluso yo incluido, es gente que no toma acción ante un problema que no ve de forma incipiente. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no quiero Claro. pensar y Sí, no sí. quiero
hablar sobre herencias, porque claro, el hecho de pensar que, ¿sabes? Que se me va a morir alguien o tal, pues claro, yo no pienso en que eso me vaya a ocurrir, por ejemplo, y en realidad es Ya, una falacia, ¿verdad? Pero te estás ya. encontrando cómo sorteas tú esta ola de gente que por aversión natural Ujú. no tiene la necesidad de solucionar un problema que todavía, pues eso, que no tiene en la mesa. Sí. A ver, un hándicap que tenemos los abogados, ¿no? Por lo menos en nuestro gremio, es que es verdad que la gente no se acuerda del abogado habitualmente hasta que no tiene ya el problema, ¿vale? Bien Claro. sea porque tiene que meter una demanda, bien sea porque recibe una demanda, bien sea porque ya tiene el problema. Claro, ¿cuál es el hándicap en esos momentos? Que como no ha habido una planificación previa, cuando tienes el problema, tu estrategia de defensa o reclamación está mucho más limitada, porque no has tenido un tiempo previo para poder Ya. adoptar determinadas estrategias. Eso es verdad. Y además me lo dice mucha gente. Ya, pero bueno, tú cuentas y tal, pero claro, yo hasta que no tenga un problema no voy al abogado. Vale. Y es verdad, ¿no? Frente a esa historia que hay, lo que yo intento al menos? Lo que yo intento en base a la casuística, intento que todas mis newsletters diarias sean con problemas reales, casos reales, ¿de acuerdo? Entonces, trato desde el storytelling, desde el caso real, desde el día a día de familias que vienen aquí a mi despacho, contarles, mira, esto le ha pasado a esta persona, Mm. podían haber hecho esto, podían haber hecho otro, de esta manera se hubiesen ahorrado esto, esto y esto. Es decir, tengo una parte ahí que yo llamo como de educación Sí, legal en el mundo de las herencias, diciéndole a la gente, oye, mira, que sepas que lo puedes hacer cuando tengas el problema. Perfecto, vete de un abogado, de una abogada y lo solucionarás de la mejor manera que puedas. Pero que sepas que si te adelantas, que si planificas, que si miras con un poquito de tiempo, vas a tener menos problemas, te va a costar menos dinero, vas a tener menos conflictos con tus hermanos. Te trato un poco desde ese punto de vista para que la gente lo vea un poco antes. Pero también es verdad claro. que la mayoría de la gente que te llama es porque tiene, si no ya el problema, incipiente, sabes que va a tener un problema tal. Sí. Entonces, sí que es verdad que la pata de negocio de un despacho de abogados al final está la parte judicial, es decir, cuando hay un pleito, cuando hay un juicio, porque tienes que meter una demanda o le han metido una demanda a un cliente y tienes que ir a un procedimiento judicial, ¿vale? Y luego está la pata de asesoramiento, ¿no? Que siempre, pues bueno, lo que tratas a través de la newsletter es de generar que esa pata del asesoramiento suba en la medida de advertir, planificar, sobre todo en el tema de las herencias, pues oye, que sepáis que esto al final, cualquier error en una herencia cuesta mucho dinero, que una vez fallecido ese ser querido ya no hay momento de planificación, ya es lo que es y te va a costar lo que te va a costar, y hacer ver que la planificación en las herencias ahorra miles de euros. Fíjate que el otro día me decía un cliente, joder, es que, tío, los audios que vendes a 80, 90 pavos, 90 euros, joder, si es que en una herencia, cualquier ahorro mínimo en una herencia estás hablando de miles de euros, tío. O sea, no es Sí, me decía, tienes que subir los claro, precios, Ya. no es correlativo Ujú. el ahorro con tal. Digo, bueno, pues claro. bueno, ya lo veremos con el paso del tiempo. Pero sí que es verdad que cualquier detalle en una herencia ahorra, estamos hablando de Mucho mucho dinero. dinero. Y es lo que Ujú. yo trato de alguna manera, ahorro en impuestos, ahorro en trámites, ahorro en tiempo también, que al final es dinero, y insisto, lo Claro. que decía Víctor antes, y ahorro emocional y conflictos entre hermanos, que a ver quién cuantifica eso, el dejarte de hablar con un hermano, Claro. con una hermana, por un Sí, sí, malentendido, por una herencia no bien planificada, por un testamento no bien No, redactado, no, ¿no? eso sí, es sí. Eso horrible. ya, allá es Yo he mucho más que miles visto, de euros. sí, sí, yo he visto eso de que es una pelea que terrible, ¿no? También te digo, pelearte entre tus hermanos por posesiones materiales me parece a mí, la verdad, horroroso, ¿no? Pero yo lo he visto en propias carnes de que se ponen como animales a pelearse entre el dinero, entre una casa y tal, y digo, joder, qué desgracia, tío. Mm. Pero bueno, buena respuesta. Eh, Te quería preguntar ahora, por seguir un poco con la lista, ¿no? Ajá, De cómo haces ahora mismo para conseguir suscriptores en la newsletter. Como, ¿cuáles son un poco tus fuentes de captación? Hablabas antes de redes sociales, yo te veo en ajá. LinkedIn, yo soy suscriptor tuyo Ujú, en tu ujú, newsletter. Entonces, yo ujú. te veo sobre todo en LinkedIn y en la Ajá. newsletter. Pero eso, ¿qué Vale, fuentes utilizas y bueno, y cómo te está yendo con todo el tema de la vale. captación? A ver, yo uso, voy a decir ahora tres fuentes, ¿vale? Pero la principal, porque es la que depende de mí, es redes sociales, ¿vale? TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter.
Hay Vale. gente que dice, no, pero tendrías que hacer una cosa para cada una. Vale, yo no lo hago. Yo el mismo vídeo que hago en el despacho lo subo automáticamente al resto con el mismo texto y ya está. Vale, a través de ahí tengo suscriptores. Pero también es verdad que está muy limitado porque es que realmente a cuánta gente llega eso es mínima. O sea, lo tengo claro. Entonces, ¿dónde estoy consiguiendo captar más? Pero claro, ya no depende tanto de mí. Mira, estoy Mm. captando en prensa, es decir, he conseguido últimamente 3 o 4 medios, 2 de aquí de la Comunidad Autónoma del País Vasco y luego Qué uno a nivel bien. nacional, a los que yo les aporto información que considero relevante y me la han publicado. Y eso es verdad que me ha dado cierta autoridad aquí en la zona y Muy me ha bien. servido para un aumento importante en la newsletter. También es verdad que unido a que desde el gobierno se ha anunciado que se va a tocar el impuesto de sucesiones, pues hay gente que ha dicho, ostras, tú, aquí puede haber un problema el día de mañana, pues hay que buscar asesoramiento. Y luego también estoy empezando a entrar en el mundo podcast, es decir, Mm. mando a determinados podcasts, oye, mira, hablo de esto, si te puede interesar, pues oye, estoy a tu disposición, creo que puedo aportar valor en esto y esto. Y bueno, de momento, pues me llamó Joan Tubao de Capital, hicimos una entrevista, el otro día me decía, oye, Iñaki, joder, no me hubiese imaginado yo, porque mi podcast es más de economía y tal, oye, que está funcionando de puñetera madre, tío, 10.000 descargas en los 2 primeros días, tal, que está funcionando muy bien. El otro Oh, día a otro que mandé también me ha llamado y hemos hecho ya la entrevista. Y estoy intentando, pues bueno, a través de podcast también difundir todo el tema muy bien. de las herencias, de la Qué planificación, de bien. los errores habituales que se suelen cometer. Entonces, están siendo un poco mis 3 fuentes de Muy captación bien. de emails. Qué Pero bueno. reconozco que difícil, ¿no? Porque igual mandas a un montón de podcasts, te contestan 3, bueno, pues Ya. no voy a, me está costando, vale, pues bueno, pero también Claro. creo que es un tema de, bueno, pues a medio plazo, el de Joan Tubao de Capital me ha dado cierta relevancia, relevancia me refiero a que, joder, me ha sorprendido un montón de gente que me ha escrito y él me decía también, oye, joder, pues fíjate, el tema de las herencias interesa y mucho, ¿eh? Y tal, entonces, bueno, pues, joder, no sé. Y podríamos hablar de números para ser más específicos de cuántos te ha llegado, por ejemplo, de ese podcast que Joder, entiendo que es el que mejor ha claro, no. funcionado. A ver, 300. O no sabrías. Es una Claro, pero pasada. exactamente cuántos no, porque como se ha simultaneado 2 noticias, una en un Ah, periódico de vale. aquí, una en Claro. una en una web nacional. Es que, mira, lo Claro. tengo por aquí, déjame que te lo mire, pero fíjate, he tenido una semana, un segundito que lo encuentre por aquí, a ver dónde lo tengo, ¿eh? Porque Mm. es que ha habido una Qué bueno. semana que ha sido de locura, donde, mira, aquí lo tengo, calendario. He tenido una semana donde el ha sido la leche, ¿no? Fíjate, el día 27 de febrero me hacen una entrevista completa en un medio nacional de Infobae, que es el más leído a nivel en español, pero también es verdad porque entra en Latinoamérica. Al día siguiente me sacan un artículo mío en el periódico País Vasco, en el Correo, hablando de las donaciones encubiertas en las herencias. Ese mismo podcast, que es todo casualidad, porque yo el podcast lo habíamos grabado 2 meses antes, la información a estos medios yo los había mandado a unos 15 días, tal. Ese mismo día sale publicado el podcast de Joan Tubao. Al día en este mismo periódico, como funciona también esa noticia que yo les mando, porque se convierte en la más de todo el periódico, la leche, a nivel digital, me publican otro artículo, me piden otro artículo y me lo publican. Qué bueno. 5 días después, en otro periódico de aquí también, el segundo más leído, me publican otra noticia. Entonces, joder, se han dado tantas circunstancias que decir que los 300 vienen del Claro. podcast no me atrevería a Claro. decirlo. Es difícil. Al Pero, final Ya. es todo holístico, ¿no? Y claro, como, oye, es que muy me hubiese bueno gustado, eso. que me hubiese gustado que hubiese ido cada 15 días para poderlo medir. Claro, Joder, hubiese claro, sido la claro. leche. Claro. Pero esto es a veces así, como vosotros, No, pero hay que cosas aprovechar las y, olas estas. De repente claro, Sí, vienen y hay sí, que cogerlas. totalmente. claro, Iñaki, como por aterrizarlo un poco para la gente, porque hay una concepción de que, y de hecho suena, ¿no? Que todo esto lo has crecido gratis, ¿no? De que no has tenido sí, que pagar por ese artículo, de que no has tenido que pagar por no, aparecer en ese podcast, de que, entonces, no. oye, que se puede crecer una lista de correo gratis, ¿no? Sí. ¿Cómo A ver, haces? gratis, como yo digo, gratis. Sí, Tiempo, gratis no hay claro. nada, claro, exacto, Eso, el de gratis tiempo, no hay ¿no? nada. Pero Pero sin pero es capital. verdad, sin pagar anuncios, sin pagar. Es verdad, en ese sentido, nada. Pero bueno, tienes que mandarles el artículo, tienes que Ya. dedicarle tiempo. Pero es verdad
que es lo que vosotros llamáis, yo llamo crecimiento orgánico, es decir, a base Sí, sí. de picar piedra, pero sin decir, bueno, un pago directo, que es verdad que a veces te puede generar un pico, pero que luego al final, pues bueno, se puede caer. Sí, y también es una forma muy, muy saludable también de crecer algo. Si es orgánico, Ujú, es saludable, ¿no? Porque la gente lo ve ujú. y toma la iniciativa de suscribirse porque le interesa, ¿no? Yo Sí. tengo Yo lo veo, curiosidad, yo tengo curiosidad por saber cómo has hecho para encontrar los podcasts, ¿no? Porque no sé si habrá alguna base de datos, ¿no? De podcast filtradas por nichos o algo así, o a pico y pala, de, oye, podcast de economía, podcast de finanzas y temas así, ¿no? Así es, o sea, ha sido a huevo buscar ahí y tal. Y a ver, yo sí que soy muy demandante de podcast, escucho muchos y tal. He mandado a todos los que yo Ajá, escucho claro. actualmente y Y, luego, pues buscando fíjate, en Google, yo creo que anduve buscando, oye, podcast, ha sido una lista de estas que me hice yo, pero vamos, sin tener una, porque realmente de derecho como tal jurídico, pues igual hay cinco realmente, que estén vivos, porque es que luego te sí, pones a mirar y ya, ostras, el último capítulo lo publicó hace 8 meses, este está, claro, ta. Entonces, claro. ya. no, ha sido así el sistema, coger, buscar los más actualizados que sigan funcionando a día de hoy y mandar un email. Fíjate, ahí sí que me leí un libro que de nuevo, porque digo, siempre ha sido mi padre espiritual en la newsletter, José Manuel Rivero, de Kairos. También me recomendó un libro de un periodista que ahora no recuerdo, ojo, tenía un programa este hombre española, de emprendimiento, es verdad, un programa de emprendimiento. Y él como periodista decía, joder, todos los errores que comete la gente que nos manda cosas y que los periodistas automáticamente desechamos, ¿por qué no? Entonces, una de las cosas que decía, mira, mándaselo completo, mándaselo en Word, pónselo con un título interesante, joder, hazle el trabajo. Y igual todavía, pues se molesta publicarlo. Si no se lo mandas hecho, si no se lo mandas tal, muchos periodistas están a 100.000 cosas y más a Claro. día de hoy con los medios digitales que tienen que estar constantemente rellenando, Mm. ¿no? Entonces, hay una oportunidad muy buena porque los medios digitales requieren constantemente noticias nuevas, frescas para rellenar, ¿vale? Pero también tienes que hacerles tú mucho el trabajo. Entonces, ese libro me abrió muchos ojos porque yo muchas veces mandaba, oye, mira, hablo de esto, si te interesa, estación Mm. o grillos, ¿no? Pues suele Claro. decir, grillos sonar. Desde que Silencio mando administrativo, ¿no? eso es, Sí, sí. exacto. Negativo, además. Silencio administrativo, negativo, nada. Desde que lo mando, me lo curro, me hago el texto, busco un titular atractivo, me les Sí, mando folio y medio de ta. Desde que lo hago así, al menos obtengo respuestas. Oye, pues sí, me puede interesar. Oye, pues no. Oye, pues tal. Y de hecho, pues fíjate, me han empezado a publicar medios desde que cambió la estrategia. Hago el trabajo, lo mando y, oye, pues me funciona. Entonces, ese libro también me vino muy bien para abrirme los ah, ojos de cómo enfocar ese tipo de noticias o de información a los medios, bien sea digitales, bien sea en papel, Oye, tradicionales, pues, etcétera. ¿qué libro Muy es, Iñaki, para interesante. apuntarlo? Joder, ¿Lo sabes? estoy mirando a ver. Sí, dame un segundo, que voy a Sí, sí, mirar, que sí, creo sí. que lo tengo aquí arriba. Porque Espera un es poquitín. muy interesante esto porque es algo que particularmente a mí nunca se me habría ocurrido en las Ni a estrategias mí. para crecer una newsletter de Sí, forma orgánica. El mira, hecho de... está, está, es- A ver, estaba mirando en Hazte la visible. librería y lo tengo de ahí, Ate Juanma Visible Romero. de Juanma Romero. Mira, este libro es un libro pequeño, sencillo, que se lee papá, yo no sé si me lo leí nada, en cuatro ratines, pero sobre todo es que es muy claro y muy contundente. Olvídate de tal, mándalo así, mándanoslo así a los periodistas. Si no lo mandas así, lo normal Ah, es que no te hagan ni puñetero caso y oye, de qué una manera bueno, muy directa, muy rápida y muy fácil, plan. Y a qué mí bueno, me ha empezado a funcionar. Desde que he cambiado qué el chip bueno. y lo hago de esta otra manera, me ha empezado a Claro, funcionar. y tú a lo mejor haces el artículo y se lo envías a la redacción del periódico de turno Ujú. y oye, qué bueno. Sí, Claro, y sí, les sí. intentas, claro, aportar valor. Oye, que este artículo te va a venir bien para tu periódico porque te van a leer y si te leen, tú puedes poner publicidad y tú también puedes ganar, ¿no? Es un Eso, win-win para todo el mundo, ¿no? O sea que, eso, oye, eso. muy, muy buena forma de captar, la verdad. Te Ajá. voy a hacer una pregunta, Iñaki, porque también yo he visto, y Ujú. esta es otra cosa que hemos mencionado alguna vez y que seguramente quien esté viendo esto no se le Ajá. habrá pasado por la cabeza, o sí, y tienes un libro publicado en Amazon que se llama Hábitos Legales, ¿verdad? El libro. Ujú. Eh, Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese libro?
¿qué impacto te ha ocasionado algún tipo de impacto también? Porque veo que es una estrategia muy común entre, por ejemplo, Isra Bravo, Miguel Vázquez, Monje Ajá. Malo, toda esta gente que tiene newsletters, Fernando Miralles, Ujú, tiene newsletters potentísimas, tienen un libro. Entonces, bueno, ¿cómo te ujú. está yendo eso a ti? ¿O qué impacto Una, está teniendo? A ver, vale, a ver, tengo 3 libros, ¿vale? Tengo tres Ah, libros publicados en Amazon. Tengo uno que hice en el 20 sobre tema, toda mi trayectoria de 20 y pico años de aquellas en rallies. Tengo uno escrito en el 21 sobre todo el tema de patrocinios deportivos y cómo conseguir que fiscalmente un patrocinador considere rentable un patrocinio deportivo. Y ahora, es verdad que en finales del 24, en noviembre, publico el de hábitos legales, ¿vale? Que este está específicamente dedicado a todo el tema de derecho de familia, ¿vale? Herencias, divorcios, etcétera. ¿Cómo está yendo? Pues, a ver, claro, para mí, que tenía la referencia de los otros 2 libros, claro, para mí ha batido todo tipo de expectativas, porque he triplicado ventas con respecto al resto, ha estado un número uno y hoy vuelve a estar otra vez número uno. Yo lo tengo puesto en 3 secciones, en 2 de ellas ha estado número uno y número dos mucho tiempo, e incluso estuvo en enero, estuvo número 7 a nivel de ventas de todo Amazon. Número 7, tengo el pantallazo hostia, guardado porque para mí fue la bomba. En eso. enero eso es la leche. En enero se vendió leche. Hoy se ha vuelto a poner número uno en una de las secciones donde lo tengo. Y la verdad que me está funcionando muy, muy, muy bien el libro. ah, No me lo hubiese, o sea, no me lo hubiese imaginado. También es verdad que coincide, uno de los picos de ventas en enero coincide con una entrevista que me hacen en uno de estos medios de aquí, que es el número uno de la comunidad autónoma del País claro, Vasco, y se juntan ahí un par de cosas y es verdad que pega un subidón en el libro de mucho cuidado, ¿no? claro. Entonces, O sea, lo del libro todo, para mí, claro, todo influye sí, al sí, final. Es sí, que no sé, es todo, muy todo. difícil de atribuir algo. El marketing al final es un No, poco así, es de muchos lados. Muy, sí, ahí como pero yo bueno, digo, es tocar a veces muchos palos sí. y pues bueno, Y se uno van hace que el juntando otro cosas, pero sí. funcione. Mm. Exacto, exacto. Entonces, ¿para mí el libro qué es? Para mí el libro es una... para mí lo principal es vender los audios, ¿vale? Claro, los audios tienen un precio de 39 euros hasta 300, hasta 290 euros. La media es de 90 a 100 euros, los audios habituales de herencias, donde te explico en audios de media hora o de una hora problemas concretos que puedes tener una herencia. Desde un bloqueo entre hermanos, desde una herencia con un piso ocupado por un hermano, desde una herencia para un testamento para un divorciado, etcétera, ¿no? Cómo hacer un testamento individualizado con 7 pasos que he hecho yo y que está testado ya y protocolizado, etcétera. Pero hay gente que dice, oye, yo es que no lo sé. Vale, pues mira, tienes el libro como un primer escalón de acceso que lo tienes Sí, por 16 euros en papel o por 7 euros en digital para que me conozcas. Y si te claro, parece bien y lo que te cuento te parece que te cuadra, que te suena y que te resuena, pues oye, adelante, tienes los audios para profundizar mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, para mí sí era importante ese libro para un primer escalón, para decir, vale, si te gustan o si tienes dudas de lo que te puedo contar, vale, cómprate el libro, léelo, mira, y en el peor de los casos has tirado 7 euros. Creo que no es tampoco una inversión loca, claro. y más cuando estamos No, hablando de derecho, estamos hablando de herencias o estamos hablando de problemas de familias. Y si ya te Claro. convence lo que cuento en el libro, pues mira, ya pegas el salto y te vas a los Muy audios bien. para ya profundizar mucho más, ¿no? Entonces, lo del libro, pues ha funcionado muchísimo. Nunca, o sea, no me lo hubiese imaginado porque yo tenía ya la referencia de los 2 libros anteriores. Entonces, nunca me hubiese imaginado cómo ha funcionado este libro, y me está sirviendo mucho de plataforma para luego que gente me Claro. venga aquí al despacho oye, quiero profundizar en este tema. El otro día estuvieron 2 chicos que tienen un negocio a medias que dicen, oye, si uno de los dos mañana muere o tiene una incapacidad, tío, ¿cómo podemos hacer para que el negocio yo no tenga que estar discutiendo con la viuda o con la pareja? Quiero que tal, bueno, pues no, les das una serie de pautas porque muchas veces no creemos que pueden ocurrir cosas que a veces ocurren, ¿no? Claro. Y me lo dijo. Ya al final de la esta me dice, oye, que sepas que he venido por el libro. Porque, joder, me qué pareció que lo bueno. Qué explicabas tan bueno. fácil, porque una de las objeciones que tenemos mucho los abogados es cómo nos explicamos, ¿no? Tenemos ese Sí, déficit. Sí, que les Tendemos a... gusta el lenguaje en castellano mira, antiguo. sí, hay 2 problemas. Uno, que muchas veces, muchas ocasiones, en el fondo no eres consciente de usar ese tipo de lenguaje, porque como estás en tu hábitat natural, Exacto, que ya, es el juzgado, los jueces, los fiscales, tal, usas el lenguaje que usas habitualmente, a veces no eres exacto. consciente. Pero luego Mm. también es verdad que hay abogados y abogadas que usan ese tipo de lenguaje como para darse un poco aires de superioridad, ¿eh? Que estás conmigo y yo te voy a hablar así para que casi no me Claro, entiendas. Y, ¿qué entonces, exacto. hay de sentido todo, tiene hay eso, los no? ¿Y dos qué extremos. ganas? Entonces,
Pues no lo sé, hay gente que cree que tiene como ya, como que se está posicionando de una manera superior. Bueno, pues para gusto los colores, ¿no? Entonces, el Claro. libro tiene una cosa para mí muy buena y lo hago desde esa perspectiva, que es que está escrito de una manera fácil, de una manera sencilla. De hecho, siempre mi primera lectora es mi mujer, que no tiene nada que ver con el derecho, y que me dice, va, esta página no entiendo, pero ¿qué quieres decir con esto? Vale, pues ya está, ya me has dado la pista, que eso lo tengo que Hay que cambiar por cambiarla. completo y lo tengo que, claro, lo tengo que contar de una manera que lo entiendas, que Claro, lo entienda cualquiera claro. profano que sea, Ya que no sepa de derecho, ¿no? tu mujer es la editora del libro. Ha sido la editora. Exacto. La que quita, pon, esto no se entiende, cámbialo, tal. Claro, tienes que irte a alguien que no Claro, entienda de derecho, ¿no? No es un libro para abogados, ni es un libro de derecho, ni es un libro claro. de materia jurídica. Es un libro para que cualquier persona que tenga un problema de Un herencias, que tenga problema. un problema de familia, un divorcio por medio, incluso hablo hasta Eh, de bancos y seguros, que tenga un problema legal, que pueda saber qué enfoque darle, que luego tiene que acabar de un abogado porque tiene que acabar metiendo una demanda, vale, perfecto, pero que sepa que en el derecho, mira, a mí me llamaban en el primer despacho donde estuve trabajando muchos años, me llamaban el abogado de los casos perdidos, porque me daban, o sea, yo es que les encontraba a casi todos los asuntos un enfoque diferente. Los jueces, tener en cuenta que lo que hacen es interpretar la ley. Entonces tú tienes que conseguir darle diferentes ángulos de vista y diferentes puntos de vista para que le interpreten a tu favor. Entonces yo Claro. ganaba o gano muchos juicios por que le doy ángulos diferentes. Y entonces me decían, este caso perdido para Iñaki. Y me lo daban y lo sacábamos adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, con el libro lo que quiero hacer ver es que hay muchas maneras de enfocar asuntos y problemas legales, que sepan que hay diferentes maneras de enfocarlos, que luego probablemente acaben en un abogado, perfecto, pero que no se rindan a la primera y que no piensen que es un caso perdido. Bueno, esto porque me ha dicho un amigo, un conocido en la barra del bar. Ostras, léete el libro, mira los diferentes problemas, porque son todo casos reales. El libro está escrito, yo creo que ese puede ser otro de los motivos de cierto éxito, que es casuística pura y dura, son casos todos reales, entonces cualquiera se puede ver identificado. Yo no te cuento qué dice claro. la ley, ni te cuento qué dice este artículo, ni te cuento qué Ya. dice esta sentencia, Es que te le cuento un caso y te digo, pasó. claro, Es lo te más cuento un caso y poderoso. te digo cómo solucionarlo. Sí, Eso es lo más poderoso, Iñaki. O sea que así es. genial, genial hecho. De Y hecho, a ahora mí eso que, de tu newsletter me gustaba, ¿no? Porque lo que tú explicaste, ¿no? Que cada correo es, oye, me vino un cliente y tenía este problema. A nivel de storytelling es perfecto, Ujú. pero es que además la gente se ve reflejada, ¿no? Entonces eso también es un punto muy Sí, bueno de tu newsletter. sí, mm, sí. exacto, exacto. Luego es verdad que a veces en los emails tienes como ese dilema, ¿no? De decir, bueno, doy toda la información, o tengo que dejar ahí un poco Ya, con la amiga de lo que hay veces que me dicen, joder, es que no lo has contado, no has dado la solución final, ¿no? El otro día me decía un hermano, oye, hombre, en ese email, pero no lo has contado toda la solución. Digo, joder, ya, es que en parte, yo creo que eso es parte de la gracia, ¿no? El dejarte un poco a claro, medias para que luego si tienes el problema te acuerdes de mí, ¿no? Igual si te doy toda la obviamente. solución ya no te acuerdas de mí. Claro, claro, Suficiente claro. información se da a Entonces, a nadie. veces bueno, hay que andar un poco a dos aguas a veces. Sí, 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 sí. sí. Exacto, sí, sí, sí. Pues ahora que estábamos hablando un poco bueno, de las vías de monetización, que tienes el Ujú, libro y después tienes estos audios y tal. ujú, Digamos, una newsletter funciona muy bien cuando hablamos de la escalera de valor, ¿no? Cuando hay diferentes productos o servicios que, claro, ujú, idealmente van conduciendo a ese suscriptor desde un punto inicial ujú, desconocido hasta, pues, la solución ujú, de un problema que tenga o de algo que quiera alcanzar. No tiene por qué ser ujú. necesariamente un problema ahora mismo. Ajá. Entonces, tienes el libro, tienes los audios. ¿Cómo se ven ahora mismo, digamos, tus los diferentes productos que estás comercializando dentro de la newsletter y bueno, y cómo te está yendo esta aventura, Ujú. digamos, de monetización, de facturación? Vale. A ver, yo a través de la newsletter tengo tres fuentes de ingresos, ¿vale? Es los libros, o el libro, sobre todo el de hábitos legales, que es el que más vendo con diferencia, los libros, los audios, y luego hay una Vale, tercera que es estar conmigo a nivel presencial, ¿vale? vale, Pero claro, yo lo que busco, al final, cuando es a nivel presencial, cambias tiempo por dinero y, pues bueno, pues, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Claro, que realmente ahora mismo, la fuente principal de monetización de la newsletter son consultas presenciales. Gente que llama, no, pero yo quiero estar contigo, joder, si lo cuento en este audio y tal, ¿no? Entonces, uno de mis grandes objetivos es intentar romper esa barrera, de decir, lo que yo te voy a contar en persona lo tienes en este audio. Entonces, mucha gente quiere estar conmigo en persona, pero le da más entonces, confianza, vale, ¿no? claro, ¿consigo ingresos? Sí, pero claro, yo qué querría conseguir ingresos solo,
O sea, que mi core de ingresos fuese de los libros y de los audios, ¿vale? Para que de Claro, alguna manera no estar todo el día dando servicios, sino vendiendo infoproductos y de alguna manera centrarme más en el crecimiento o mejora o creación de nuevos infoproductos y no mm, tanto en el tiempo presencial. Claro. Y eso es claro, el objetivo, ¿no? Que yo tengo que tener de aquí a claro, año, año y medio, ¿no? Conseguir ir balanceando más las fuentes de ingresos, no tanto de mi claro, asesoramiento personal, de mis servicios, sino más al tema de infoproductos, audios claro, claro. sobre todo y libros también. Es un reto muy interesante porque, claro, yo incluso como consumidor pensaría en que prefiero tener, en vez de consumir un infoproducto, porque igual pensaría que ese infoproducto no Sí, está específicamente diseñado para mi ya, caso, ¿no? Y si más como sí, decíamos antes, que en el derecho cada caso es un mundo, claro, de sí, repente tener un infoproducto para solucionar a lo mejor un caso mío, pues no me termina de dar toda la confianza, ¿no? Y que prefiero pagarte más sí. y que, oye, que me escuches cuál es mi problema y que me dictes, ¿no? Entonces, esto te está suponiendo una barrera, es un reto, ¿tienes pensado a lo mejor cómo atajar este reto para eso, infoproductivizarte? Ay, a ver, pensar, algo concreto, algo de decir, tengo esta idea y la voy a implementar, no. Sí que es Eh, verdad que los primeros audios que yo saqué al mercado eran audios genéricos. De hecho, el primero que mm, tengo es casi una hora contando casos, supuesto tal. Y ahora lo que estoy haciendo es sacar audios ya muy, 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 muy concretos. Uno, testamento para divorciados. Dos, claro, testamento para personas con hijo con discapacidad o con hijo con un problema de adicción. O sea, ahora lo que estoy mm, intentando hacer, precisamente porque creo que, como tú muy bien has apuntado, la barrera puede ser, oye, un audio tan genérico no se va a adaptar a mi problema legal. Lo que mm, estoy es virando a audios más cortos, pero con muy bien, problemas mucho más más específico. concretos, ¿no? Para que, Claro, eso es, para que de alguna manera el potencial cliente pueda ver, sí, este audio me vale, yo estoy divorciado, pues un testamento para divorciados. No es un audio claro, de testamentos en general, donde en el que hablaba también de un apartado en concreto para divorciados, pero sí, ya me gusta claro, más porque es testamento para divorciados. Este solo va a hablar de mi problema. Entonces, claro. es la fórmula que yo estoy intentando darla para de alguna manera ver si la parte de infoproductos puedo aumentarla. Claro. No, no, pues está bien pensado, claro. Y sobre todo lo importante después a nivel de copy, resolver esa objeción, ¿no? De que, oye, que este es un audio que va sobre esta temática en particular. Da igual Uh que -huh. tu hijo a lo mejor, o si es sobre discapacitado, da igual que tu hijo a lo mejor esté en cama, que esté en una silla de ruedas, no va a cambiar lo que te voy a contar en este audio. Tu Eso hijo es es. discapacitado Eso o es. tiene este problema, pues este audio va a Ajá. aplicar si le pasa esto y esto, que lo sepas, ¿sabes? Para que Exacto. ninguno de los dos pierda el tiempo, ¿no? Tú te vas a ahorrar bastante Ajá. dinero porque no vienes a mi consulta y yo también Eso es. pues voy a ahorrar tiempo, ¿no? Que al final es algo Exacto. interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Y, y nada, ahora un poco hablando de números, o hasta donde tú Uh te sientas -huh. cómodo, Iñaki. ¿Cuánto factura esta newsletter? Es decir, ¿estás en el benchmark este que nos gusta decir a nosotros y que, bueno, que perseguimos siempre mínimo 1 euro por suscriptor? ¿O Uh -huh. en qué rango te encuentras con la newsletter? Sí, a ver, ahí la respuesta sería sí y no. Sí, si yo sumo todas las consultas presenciales y todas las reuniones con clientes, supera de libro. Pero a mí, Bueno, ¿qué es lo que me interesa de la newsletter y cuál es mi objetivo? Única y Mm, exclusivamente intentar monetizar productos, quitarme de sí, la parte de servicios e irme solo a productos. Si nos vamos a la parte de productos, no llego, como lo leo en vuestra newsletter y lo tengo muy metido aquí, no llego al euro por suscriptor. No llego. vale, Si cojo solo esa parte de. claro. Entonces, Bueno, ese es mi pero ahora objetivo. mismo, Exacto. siendo justos, habría que incluir esas consultorías, porque si te están generando negocio, aunque sea de Sí, servicio y aunque no te sí, guste, pero oye, hay que sumarlas sí, porque realmente te están trayendo negocio gracias a lo que escribes. Entonces, sí, yo lo sumaría sí. y daría, entonces, más que validado, ¿no? El Sí, euro no, por no, sí. suscriptor. Sí, sí. En ese sentido sí, pero como el objetivo tiene que ser Claro, el producto digital, o por lo menos mi objetivo sí, es el producto digital, por eso yo digo que no llego, porque yo quiero claro, solo sumar esas dos partes, ¿no? La parte digital y ver claro. cómo puedo de alguna manera también llegar a más, ¿no? A través de la newsletter y conseguir que esos audios que cada vez hago más personalizados, más de problemas muy, muy, muy Mm, concretos, ver mm, si ahí doy con la llave
para de alguna manera incrementar la venta de O, audios. o incluso, Iñaki, se me ocurre que también podrías hacer algo tipo un pack que haga que el ticket medio aumente bastante. Es decir, en vez de solo mandar el audio, pues mandar un conjunto de audios, tipo uno más genérico y uno para el caso específico, y una plantilla para hacer el testamento con los 7 pasos, no sé qué, y lo que tienes que hacer, ¿sabes? Y haces un pack a lo mejor más completo y lo puedes vender por un precio más alto, por ejemplo. También, también, mira. Esto es lo que me gusta de hablar, que siempre no, la gente que lo ve Claro, desde otra Ha perspectiva, compartir pasado. desde ideas. otro. Pues yo me centro mucho Exacto. en lo mío, lo veo mucho desde mi visión más Siempre. reducida y cuando gente de otros nichos, de otros negocios te dice, oye, ¿y por qué no? Pues no, no había ni caído, pero es verdad, incrementas precio y les das una solución mucho más completa todavía. Más completo. Mm. Sí, 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 sí. Bueno, ahí sí, sí. eso. No, 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 ahí lo dejas, sí, sí. Ahí eso ya me genera a mí ahí, Ya tú y a darle ya. vueltas y a pensar, pero sí, sí, hay que, joder, la verdad que, vale, cualquier negocio, en el vuestro, en el mío, hay que estar constantemente, joder, Qué surfeando ahí bueno. la ola para ver hacia dónde va, porque O el sobre cambio es todo, tan constante. o sobre todo, Iñaki, preguntar a los suscriptores. Nosotros hicimos un cambio grande en la newsletter porque le preguntamos a los suscriptores y nos dijeron, con encuestas, ¿no? Que, oye, sus newsletters o no tenían suscriptores o tenían muy pocos y no los estaban monetizando. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues poner en un producto que lo sacaremos ya ahora en breve. Todo lo que sabemos sobre crecer y monetizar newsletters. Entonces, claro, te pregunto, te doy. Y ya está. Ahí el Claro, éxito está asegurado. Mm. claro. Exacto, exacto. Sí, sí, muy importante hablar, ya lo dice David Ogilvy, creo que se llama, ¿no? El padre del marketing, un poco de la publicidad, que hay que hablar Ujú. con tu cliente constantemente y que realmente vas a llegar a conocer a tu cliente un 70%, porque cada cliente, tu cliente cambia todos los días. Entonces, bueno, hay que estar en continua conversación con el mercado y darle lo que Sí, está demandando, ¿no? De alguna forma. sí. Y y un poco, Iñaki, por preguntarte, ¿no? Si miráramos para atrás, porque ahora mismo, bueno, tienes una Ujú. newsletter que, ¿cuántos suscriptores tienes? ¿Te puedo preguntar? ¿Cuántos suscriptores tienes Sí, ahora mismo? sí, 1.600. Hoy con los que se han apuntado ahí, justo hemos llegado a los 1.600. Oye, pues estupendamente. ¿Y cuál es más o menos el ratio de apertura por el que te estás moviendo? Pues 35, 37, ahí anda, ahí Vale, anda. vale, vale, Ha subido perfecto. mucho no sé, sí, lo del ratio de apertura a mí me tiene un poco ahí mosqueado, Por lo de porque Apple, ¿no? Que contamos. sí, ¿verdad? Entonces me tiene un poco ahí, no lo sé. Hubo también la época del Black Friday que de repente bajó Sí, mucho, tampoco lo acaba de entender muy bien. Luego se estabilizó otra vez y ahora de repente, a mí de un mes, mes y medio de enero más o menos, me ha subido como bastante, no sé, sí. no sé si yo le doy mucha o poca, no sé, me tiene mosca porque no sé qué No, criterios se siguen y no realmente sé. el mejor criterio es el CTR, es la interacción. El C. El CTR, Ah, vale, el número vale, de vale, vale. clics que tiene el correo, porque es verdad que el Ah, ratio de vale. apertura sí, sí es fiable en cierto punto, pero está pasando esto de Ajá, que a lo mejor Apple pues lo abre de antemano para analizar el contenido. Entonces te puede dar vale, vale. un dato un poco ahí medio raro, ¿no? Como quien diría. Entonces es Ya. mucho más fiable medir la salud de una newsletter por Ujú. el CTR que tiene, por el número de clics que Vale. está teniendo, ¿sabes? Entonces, Vosotros que conocéis muchas newsletters, a mí siempre es que me parece bajísimo, ¿no? El ratio de apertura, ¿no? Da igual, un 25, un 30, un 35, me parece muy bajo siempre. No sé, luego escuchas a gente decir, no, todo lo que supere un 20 está muy bien. Joder, pero me sigue pareciendo, digo, joder. Digo, alguien que se apunta, Te- yo a las newsletters que estoy apuntadas, si estoy apuntado, joder, es porque me interesan. Sí, no sé, claro, te voy a decir que abro el 95% de los correos que recibo. Pero igual un claro. día se me pasa porque no he tenido tiempo, pero no sé, no, por Mínimo, eso me genera como una discordancia sí, en el sentido de decir, si estoy apuntado a una newsletter, ¿por qué no la abro? el mínimo te diría el 30-35 para mí sería el mínimo mínimo Mínimo, ¿no? que vemos sí, de calidad, ¿sabes? Ya Otra menos cosa es que es haya un correo. porque, Perdón, Tomás. Otra cosa es que haya un correo que tenga menos de un 30 porque claro. el asunto no dice en la tecla y demás. Siempre hablamos de medias, ¿no? Ajá, Eso puede pasar perfectamente, exacto, pero
pero que la media tuya tiene que estar, por lo que me dices, sí está bien, ¿sabes? 35% está, bueno, es mejorable, por supuesto, pero Ujú, bueno, en ujú. newsletters también grandes, que ya tengan, es que todo depende en realidad. Pero, por ejemplo, newsletters grandes pues pueden tener un 35%, pero ya hablamos de 50.000, 30.000, 70.000 personas, un Claro, 30% pues claro, claro. es Jo, está bien, 30, También depende, 25, pero depende también también de eso, depende de de la las marca, limpiezas que vayas haciendo. de todo. También. Es que aquí no es esto es como en el, no hay un blanco y negro. O sea, realmente hay que ya, ya. analizar cada caso Sí, porque, sí, por sí, ejemplo, sí. Isra Bravo tiene 60.000 personas ya en la newsletter, Ujú, 60.000. ujú. Ese hombre no seguramente llega a los 50%, ¿sabes? Pero porque, claro, tiene una marca personal muy fuerte, ¿sabes? Yo Sí, creo que el sí, mínimo sí, está sí, sí, rozando el sí, sí. 50% por correo. Entonces, claro, depende un poco de todo, de lo Joder, bien que se haga y lo mal que se haga. ya. Nosotros mínimo nos Ajá. estamos en el 55%. Nuestro ratio de apertura es del 55%, Joder, por ejemplo. Y los CTR del Pero 10-12%. Pero es Pero verdad que claro, hacemos muchas joder. limpiezas. Hacemos mucha limpieza. O sea, si hay alguien que está ahí vagueando, digamos, en la newsletter que no abre y tal, lo Ajá. invitamos a que salga por la puerta, Sí, ¿sabes? sí, ¿no? tenemos, Sí, 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 tenemos sí. estrategias para, exacto, para No. dar de baja a clientes o a suscriptores que vemos que no interaccionan tanto, ¿sabes? Ajá, ajá. Entonces, Pues, estamos ahí. Y tengo una pregunta, ya probablemente sea la última pregunta, y es, mirando hacia atrás, ¿hay ajá. algo de lo que te arrepientas o algo de que si tuvieras que empezar de nuevo en una newsletter, qué consejos le darías a estas personas que van a ver esto, que están empezando con su newsletter o que tienen una idea de empezar? ¿Qué consejos le darías para que tuvieran una newsletter efectiva? Es decir, que tenga interacciones, que generen ventas, como nos has demostrado que es posible. Consejo, a ver. Yo soy partidario eh, de estar en la mente de manera constante, es importante, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, el otro día, a veces con quien más discutes a veces con tus propios amigos o familiares, ¿no? Sí, Y, oye, qué pesado, pero ¿para qué sirve enviarlo todos los días y tal? Digo, joder, cuando tú ves los anuncios del Corte Inglés todos los días en la tele, ¿te parece, tú conoces el Corte normal, Inglés, sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué claro. se anuncian todos los días? Si ya les conoces, ¿no? Pues porque quieren estar presente en el Sí, momento de tu toma de decisión. Yo quiero estar Claro. presente para cuando yo si le mando ahora un email y no vuelvo a mandar otro hasta dentro de 15 días, si en esos 15 días ese cliente ha tenido un problema legal, esa persona tiene un problema legal, pues se puede acordar de mí o no. Pero si encima tengo una recurrencia, que puede ser sí, diaria o cada 2 o 3 días, es más fácil que cuando tenga ese problema se acuerde de mí. Y más en nuestro sector, que es cuando tienes el problema te acuerdas del abogado, ¿no? Sí. Entonces, eso, o sea, hay que tener cierta recurrencia, ¿de acuerdo? Insistir, no digo que tenga que ser diario, pero sí que es verdad que hay que marcarse un objetivo periódico potente. mm, Luego, que a veces más vale un email sencillo que no el mejor email ni el email perfecto. Porque cuanto también yo lo que he detectado en mi caso, claro, hay gente que dice, es que me tiro 1 hora, tío, para hacer un email. Digo, en el momento que empieces a hacer un email cada 3 días, te digo yo que no te tiras 1 hora. Ya, pero es sí, que no, es muy cut, vale, tú Aldo, llegará a un punto, vale, vas a pasar un periodo valle, como todo el mundo pasamos, etcétera, pero va a haber un momento mm, donde los vas a hacer muy rápidos. Segundo, cuantos más mandes, más va a interactuar contigo los suscriptores, vas a ver qué necesidades tienen, lo que decíais vosotros antes, más vas a poder escuchar, más te van a trasladar, oye, mierda, esto no, o esto que cuentas no lo entiendo, tal, y más vas a poder tener feedback para seguir mandando emails. Pero sobre todo, más vas a ganar capacidad de redacción relativamente rápida a la hora sí, de redactar los emails, ¿no? mm, Entonces, yo en su mm, día empecé, no, tenía que ser, cuando yo empecé, el email perfecto, la idea perfecta, no tal, no sé qué. Claro, y tardaba una semana o mandaba un email, nada. A veces hay que mm, ser un poco más ágil, más rápido. No te digo mandar cualquier churro ni cualquier historia, porque vosotros es Ya. verdad. Y me gustó mucho cuando dijiste, oye, en vez de mandaros todos los días, pues vamos a mandar de esta otra forma. Y es verdad que ahora tiene mucho más valor que para mí, ¿no? Que Claro. mucho más profundo y mucho más interesante que igual cuando mm, mandas uno diario, ¿no? Y eso lo hago como reflexión mía, ¿eh? Que yo mando ya mando diario y a veces igual es mejor, oye, para un poco y manda cada 3 días, que igual diario tampoco es tan necesario, ¿no?
pero sí que es verdad que hay que mantener una periodicidad y Eso. también eso te hace luego ser mucho más ágil a la hora de Mm, redactar los emails, Sí, de encontrar claro. cuáles son los puntos de dolor de la gente, qué es lo que puede gustar más o no, porque ves los ratios de apertura, porque ves tal. Entonces, sobre todo eso, o sea, empezar y empezar de una manera Claro, potente, no como algo esporádico, porque cuanto más tardas en escribir, luego más, cuanto más claro. dilatas el mandar un email, más tardas en escribirlos, más pereza te da luego, y al final es el pez que se come la cola y acabas dejando. Claro. Exacto. O 100%. sea que Qué bueno, sí. muy buenos consejos, efectivamente, porque es la mayoría por lo que empieza todo el mundo, ¿no? Que empieza con ese síndrome de la página en blanco de decir, Sí, yo de que escribo voy a tardar un montón de tiempo y tal. Lo único que hay que hacer, claro, es desarrollar esa habilidad, ¿no? La Esa, soltura. esa soltura, exacto, de que estoy convencido por los correos que tú envías, Iñaki, que tú la tienes, de que te llega alguien al despacho y tal, y a lo mejor en 10 15 minutos tienes redactado un correo y ya está, ¿sabes? claro, claro. Entonces, Nosotros Pero genial. vimos imagínate cualquier, ese... Dime, perdón, perdón, Iñaki. sí, digo, cualquier negocio, imagínate cualquier persona que tiene una tienda física, que le entran 6 clientes cada día, por decir una cifra pequeña. Sí, Fíjate la cantidad de historias que tienes, de cada uno. A mí me pasa eso, es que yo recibo un montón de gente del despacho y tienes historias constantes, pero es que en cualquier sí. negocio que estás interactuando con gente tienes historias para contar. Y a veces que a mí no se me ocurre nada, ¿eh? Mira, sí se te ocurre, lo que pasa es que no te Hay paras que a pensarlo, trabajarlo, claro, hay que pero trabajar. eso es, Mm, eso es. muy Justo, bien. justo hace un par de días fuimos a una cafetería aquí en un centro comercial en la zona de La Minilla. Y, y justo hacíamos el ejemplo ese, ¿no? De cómo una cafetería podría tener una newsletter para conseguir que la gente vaya más a tomarse pues allí el café o organizar la merienda familiar, que eso es un ticket ahí alto, y así. O anunciar nuevos productos, porque, claro, tú anuncias un nuevo producto y ¿qué haces? En plan, oye, que hemos, yo qué sé, la tarta de queso, del queso de mi abuela, o del queso de guía, o queso de tal. Sí, O sea, ¿cómo se sí, sí. entera tus clientes potenciales de esa tarta de queso? Claro. O te esperas a que vayan Claro, viniendo o claro. le mandas un correo y vienen. O sea que... Claro, exacto. Perfecto. Sí, Pues sí, sí, mira, sí, sí. última pregunta mía y que, a Ajá. ver qué tal esta, ¿eh? ¿Cuál ha sido el error más costoso que más dinero te ha hecho perder, pero a lo mejor no pero O el dejar de error más ganar o... costoso, exacto, en tu newsletter? ¿Algún error costoso así que hayas dicho, Jo. yo es que este día hice una cagada aquí con esto? No debería haber hecho esto. Jo. Igual Estoy no lo pensando tienes, igual no lo así. tienes. Jo, que yo sea consciente al menos de decir, ostras, vaya cagada. O no, no tengo así esa creencia, ¿eh? O Sí que algún es verdad que hay error. determinados emails que ves que no tienen como dices, oye, ¿este por qué ha tenido menos aperturas y tal, ¿no? Y lo lees, lo relees y dices, tampoco le veo dónde puede estar ahí el problema. Jo, no te sé Pues decir no, así algo que digas, ¡buah! Esto. Pues no tengo el recuerdo o no sé, no he sido yo consciente de claro. algún así error. Sí que es verdad, por decir, pero no una cosa concreta, es verdad, hubo una época, hay 15, 20 días que andaba con mucho trabajo y fíjate, al final los lectores son la leche, ¿eh? Detectan todo, ¿no? Y el email, aunque yo seguía haciendo diario, es verdad que lo hacía como muy... Rápido. Y una vez un lector, sí, muy rápido, y un lector me dijo, oye, joder, últimamente, no sé cómo me lo dijo, pero va, lo capté. Y dije, ostras, tú, Iñaki, no estás ahí aportando un mínimo y tal, ¿no? Me acuerdo. Bueno, terminas esa época de trabajo que estaba saturado, pues, Igual, vuelves otra vez a centrarte y sí es verdad, pues me acuerdo de aquel que me mandó el email que bueno, me lo hizo ver diciendo y dije yo, joder, es verdad, coincide con esta época donde no tengo así mucho tiempo y tal, pero es que creo que es importante, al final el Mm, dedicarle tiempo de calidad a una newsletter, al final es tu punto de visibilidad, tu punto de contacto con la gente, donde tú puedes enseñar realmente quién eres y qué productos tienes. Pues sí que creo que no hay que tomárselo como algo a la claro. ligera, sino que de verdad hay que dedicarle un tiempo. Y aquello fue para mí, sí, ¿verdad? Un toque así como de atención. Pum, y aquí, pa, ponte las pilas, dedícale tiempo. Claro. Todo hay que dedicarle, pero si esto quieres seguir con ello, hay que dedicarle un tiempo de valor. ¿Dirías que qué bueno. ha cambiado tu vida en lo profesional o personal desde que tienes ahora una newsletter con 1.600 personas? Que, ojo, que la mayoría de gente subestima incluso 500 personas, lo que puede ser 500, 600 personas, pero estamos hablando de poder hablarles a todo este número de personas que en un día, 2 días, una Ujú. semana, igual no lo haces, ¿sabes? Con tanta calidad. Ya. Entonces, eso, dirías,
que ha cambiado en algo tu vida profesional o personal por tener esta newsletter, este altavoz? Sí, sí, a nivel profesional, seguro. O sea, claro que te cambia, eres mucho más reconocible. Oh, Es que la gente enseguida, al de la newsletter, oye, he leído en tu newsletter, gente que, claro, al final, yo como tengo un poco la doble faceta, hago vídeos y tengo la newsletter, entonces te tienen fichada la cara, ¿no? Claro. Yo he estado en Canarias, he estado en Maspalomas y todavía me acuerdo en Maspalomas, en una historia que hay con una noria, con sí, luces y ahí hay El cortafuegos En el Holiday que, World, un que- parque de atracciones. sí, que la noria la han quitado, porque estuve hace no mucho y vi que le habían quitado la noria, pero ¿Ah, sigue sí? tal, la montaña Ah, rusa y tal, sí. ah. Y ahí me han parado. Oye, Iñaki, tal, joder, es que tengo un problema de tal. Entonces, Hostia. sí te da Hostias, ¿en mucha, sí, serio? sí, sí. Sí, aquí mucho, porque aquí me conoce mucha gente, pero me ha Claro. pasado incluso en Canarias. Me ha pasado en Canarias también otra vez en un restaurante. También un tío me dice, oye, perdona, tú, o sea, te da mucha visibilidad. Te da Qué mucha pasada, visibilidad. ¿eh? Con Entiendo. 1.600 personas, ¿eh? Qué locura, qué Por eso, pasada. que no necesitas una lista de la leche, pero sí que es Mm. verdad que te da visibilidad, te da para mí también cierta responsabilidad, porque tampoco puedes Claro. meter la pata, como todo, aquí nadie estamos libres de cometer un error, y es verdad que a veces, joder, dices, ostras, que no meta la pata, que no meta un error. Mira, ahora en el Día de la Mujer, yo tengo 2 hijas, tengo mujer, convivo con 3 chicas, ¿no? Y el día del 8 de marzo mandé un email el 7, el 8 y el 9, ¿no? Pues hablando del empoderamiento legal, de cómo las chicas también a nivel legal tenían que ponerse las pilas en estas historias y tal. Joder, y he recibido algún email de estos salidos de tono, Ya. eres un tal, eres un no. Bueno, tampoco le he dado más importancia porque entre No. todos tiene que haber alguien que tal, ¿no? Sí, sí, Pero Y sí sí. que si, es y si ha verdad, causado que esa respuesta, es que está dando de lo que hablar. O sea Da que. de sí, qué hablar, o exacto, sea que está bien. exacto, exacto. Ujú. Sí, sí, Oye, sí. Pero te da visibilidad, te da presencia y te da, bueno, pues cierta notoriedad que creo que al final, en un mundo en el que vivimos, donde tenemos tantas maneras de llamar la atención, tantos impactos de tal, bueno, el tener ahí una fórmula seria de comunicar, de dar valor, de mm, darte a conocer, me claro. parece que la newsletter es mucho mejor en ese sentido que las redes sociales. Porque en las redes Sí, sí, sociales sí. siempre está el puntito ese de el TikTok es para bailar, el otro es para no sé qué, para hacer el tonto y Mm. tal. Bueno, la gente ya la newsletter la asocia a algo más serio, más de trabajo, más de Mm, negocio, ¿de acuerdo? Aunque la puedes combinar siempre, ¿no? Entonces, sí, sí te da un poquito más de potencia. totalmente. Qué bueno, qué bueno. 100%. Pues nada, no te voy a preguntar si aconsejas a alguien que esté titubeando con la idea de una lista, porque creo que va a ser evidente la respuesta. Nada, Estamos sesgados, ¿no? ¿Qué quieres claro. que te diga? Claro, yo le diría la frase que a mí me dijeron a finales del 23, José Manuel Rivero, tu próxima red social es tu newsletter, olvídate de lo demás y céntrate en la newsletter. ¿Cuesta hacerla crecer? Vale, Sí. pero que es mucho más efectiva, mucho más potente y me atrevo a decir, aunque yo he contado mis números y cuento mi realidad, que sé que a medio y largo plazo seguro, no tengo ninguna duda, va a ser mucho más rentable que el seguir apoyándome o el seguir apoyándote solo en redes sociales, lo tengo clarísimo, ¿vale? Pues lleva más tiempo y lo bueno te lleva más tiempo siempre, lo bueno en esta vida suele llevarte más Totalmente. tiempo, ¿vale? Es que es eso, cada Entonces, vez no tengo... tu rueda cada vez Sí, se va haciendo más grande. O sea, cada claro, vez, claro, y se claro. aplican las estrategias correctas, que ahora fuera de la llamada, porque esto ya no es público, pero Ajá, aplicas programas de referido, uy, ya lo dije, pero bueno, eso lo decimos en la newsletter, no pasa sí, nada. sí, Pero sí, sí, ya, sí, sí. claro, si aplicas correctamente después técnicas para hacerla crecer ya orgánicamente Claro. dentro de tu rueda, Ajá. ¿sabes? Cada vez se va haciendo más Sí, grande, es interés compuesto, más, sí. ¿no? Suscriptores Sí, compuestos, lo exacto. llamamos. Exacto, exacto, exacto. Así es, Oye, ¿eh? pues Así es, así es. dejamos abajo, ¿no? La newsletter de Iñaki, por si alguien tiene un problema de Venga. herencia o quiere adelantarse, sobre todo a un potencial problema de herencia. Y Tomás, ¿alguna última palabra? Bueno, Iñaki, no sé, ¿quieres decir algo aquí ya despedida? No, nada, por gusto. Me queda media hora para irme al juzgado, porque cierran a las 2 y ahora lo Pues tengo aquí al lado. ¿Eh? O sea, hemos terminado perfecto el habernos adelantado un poco, porque así me Sí, llego bien, hago eso que tengo que hacer. No, y por mi exacto. parte, joder, pues, daros las gracias. Daros las Nada, y gracias a ti, por esta conversación, que para mí es súper buena, porque vosotros me traéis cosas, me hacéis pensar, y a mí es lo que me gusta, ¿no? Ese intercambio de muchas veces de ideas que sí. genera esas sinergias que se dice ahora, que son sí. tan potentes.
Sí, sí. 100%. Pues nosotros también agradecerte tu tiempo y que, como te decía yo en privado, ¿no? Por LinkedIn cuando te hablé, de, por compartir tu historia, porque al final la idea es inspirar, ¿no? Inspirar a otras Ujú. personas con tu historia para que, Sí, pues para que Empieza a empiecen moverse. con el proyecto este, ¿no? y Que se es animen, sí. apasionante, la verdad. Es verdad que Sí. lleva trabajo, pero una vez esté montado, ya las posibilidades que te da para la vida, para tus negocios, las conexiones y todo, es algo impagable. Es Ujú. algo, la vida son conexiones, siempre. La vida, ¿no? Sí. Quien esté mejor conectado, triunfa. Entonces, pues, pues nada más. Nos despedimos aquí y Gracias. hasta Muchas luego. gracias, ¿vale? Que vaya bien todo, Venga, hasta Iñaki. luego. Bueno, pues ya lo has visto con el caso de Iñaki, es totalmente posible crecer una lista de correos y de forma gratuita. Si estás interesado en crear tu propia lista de correos, hacerla crecer y ganar dinero con ella, pues asegúrate de suscribirte en el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Nos vemos.